Nos atiende hasta ahora el doctor Camilo Gómez, ex alto comisionado para la paz. Doctor Camilo Gómez, es un gusto, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a usted y a los oyentes de Contacto AI. Doctor, ¿cuál es su opinión frente a este tema de las víctimas, la reivindicación que debe haber de parte de las FARC y ahora que se están sentando ambos frente a frente, cara a cara en La Habana? Sí, yo creo que sin duda el estar teniendo en cuenta a fondo a las víctimas es muy importante. Este es un primer acercamiento, hay que ser prudentes, aún falta mucho por delante en el proceso y hubiera sido preferible que a La Habana fueran las víctimas de las FARC, porque ese es el escenario en el que se discute con las FARC, no con el resto de circunstancias o de grupos que han podido causar víctimas en el país. Pero esperemos a ver cómo se desarrolla el encuentro y qué desarrollos concretos tienen los acuerdos de pacto que hasta ahora uno oye las declaraciones de las FARC y no percibe que realmente un interés, una intención de reconocer que son los principales victimarios que hay en Colombia. Doctor Camilo Gómez, las FARC están diciendo que el Estado y ellos deberían de crear un fondo común para reparación de las víctimas. ¿Ese fondo común realmente debería existir o son las FARC las que tienen que reparar a todas las víctimas? No, de acuerdo con las normas, las FARC deben aportar los bienes adquiridos o tomados ilícitamente y obviamente la reparación le corresponde de manera final al Estado, pero con los bienes provenientes de las FARC, cosa que hasta ahora no se ha discutido, no se sabe hasta dónde irá ese proceso, porque en el caso de los grupos paramilitares, con parte de la Ley de Justicia y Paz de ese momento, lo que buscaba era precisamente la reparación de las víctimas, eso no ha sido tan exacto ni se ha dado en la realidad. El tema, doctor, es si hay plata de parte de las FARC para reparar a tantas víctimas, porque lo otro, y aprovechando la coyuntura, es que van a salir más de las que seguramente están en los datos oficiales del gobierno. Es posible, eso es muy difícil de saber, y sobre todo, pues lo que sí es muy claro es que las FARC durante muchos años cometieron ataques contra la población civil, secuestros, homicidios, en fin, tantos delitos que tanto dolor le han causado al pueblo colombiano, que es difícil saber hasta dónde la lista de víctimas va a estar completa o no, y no faltará el oportunista que intente meterse por ahí. Eso hay que evitarlo a toda costa porque este es un proceso de paz y no un proceso de oportunismo donde las víctimas no se pueden ver perjudicadas por los avivatos. Doctor, más allá de lo filosófico quizá y lo poético, ¿sirve de algo que las víctimas se reúnan con las FARC? Pues creo que como colombianos debemos tener esa esperanza. No es la primera vez, muchas veces las FARC han encontrado con familiares, con las familias de secuestrados, por ejemplo, con las familiares de los policías y soldados que estuvieron tanto tiempo secuestrados durante la época del proceso de paz del Caguán, se dio esa oportunidad y allá estuvieron los familiares de los secuestrados y cara a cara con el Mono Jojoy y con Marulanda. Pero claro, eran circunstancias distintas. Tengamos fe en que las condiciones para reparar a las víctimas se den y que las víctimas tengan la oportunidad de expresarse libremente, cosa que es difícil si tienen en cuenta que está sentado enfrente de un grupo que todavía tiene las armas. ¿Hasta dónde esa libertad se va a poder dar? Hay varios temas. El primero es que Timochenko dijo definitivamente que este año no se va a firmar este proceso de paz. El otro tiene que ver con que aquí en Colombia seguimos reclamando un cese de fuego bilateral en el marco de este proceso de paz que se adelanta en La Habana. ¿Es indispensable, doctor, que se haya cese bilateral del fuego? La discusión de un cese bilateral es muy complejo. Eso tiene muchos elementos técnicos que discutir. La simple separación de fuerzas es el primero. Pero más allá de si debe ser bilateral o no, lo que los colombianos quieren ver es que las FARC suspendan las acciones violentas contra los colombianos, contra la infraestructura, contra que dejen de matar soldados y policías. Una pregunta que quizás la hemos hecho reiteradamente, pero aún no nos cabe en la cabeza, Hernani, es ¿cómo continúan los hostigamientos? ¿Cómo sigue el fuego en medio de una negociación larguísima y muy costosa para el país? Sí, esa es una gran pregunta. El país está en un proceso que lleva ya 4 años y sigue viendo al mismo tiempo las acciones violentas de las FARC. Yo entiendo y soy consciente de que un proceso de paz lo que busca es que no haya nunca más ese tipo de acciones, pero creo que es el momento de que se replanteen las cosas y tal como lo dijimos hace unos meses en la campaña, y creo que es aún más válido hoy,
Si las FARC quieren avanzar en el proceso, tiene que dar unas muestras concretas y el gobierno tiene que poner unas condiciones específicas que impliquen la disminución de los actos violentos. Por ejemplo, con relación a las minas antipersonas y con relación al reclutamiento de niños. ¿Por qué el gobierno no se ha aventurado a exigir condiciones, por ejemplo, del cese al fuego? ¿Qué pasa con el gobierno? Ellos siguen negociando, pero el conflicto armado en Colombia no cesa. Esa es una buena pregunta, creo que le corresponde más la respuesta al gobierno. Los colombianos hemos dicho en distintas formas que es necesario que disminuya la violencia, pero el gobierno tal vez eso no le parece tan urgente y no lo lleva en su metodología a una primera discusión, aprovechando entre otras cosas el cambio de periodo presidencial. Me parece que ese hubiera podido ser un elemento valioso para aprovechar, pero el gobierno considera que puede la FARC rechazar esa propuesta, que es la propuesta del pueblo colombiano, poner unas condiciones mínimas. Ojalá se diera la lectura a la población colombiana, el gobierno debería leer bien lo que pasó en las elecciones y leerlo en el sentido de que este lado de la mesa le está diciendo al otro lado de la mesa, que son las FARC, que tienen que suspender los actos violentos. Doctor Camilo, usted fue alto comisionado de paz en el gobierno de Andrés Pastrana. Tiene una experiencia en estos temas. ¿A usted le parece que al gobierno de Santos se le salió de las manos el diálogo que desde un comienzo se planteó con los terroristas de las FARC? Pues el diálogo se ha llevado muy en secreto. Se ha llevado de una manera en la que los colombianos no tenemos acceso a qué es lo que está pasando. Y por lo tanto no me arriesgaría a decir si se le salió de las manos o no. Pero lo que sí no ve es que los colombianos tienen una cosa frente al proceso, pero el gobierno está actuando con otra. Entonces hay una disyuntiva importante y yo no sé el gobierno por qué no aprovecha este cambio de periodo presidencial para hacerle una reingeniería al proceso. Me parece que los colombianos la están pidiendo. La extorsión sigue disparada, las FARC han matado niños, el ELN lo mismo. Siguen las muertes de soldados y policías, y el gobierno, que había dicho que necesitaba que un colombiano importante sufriera un atentado para acabar el proceso, puede ser que esto no le parezca tan importante. Hablar de una reingeniería del proceso de paz tras 2 años en discusión y en diálogo es tal vez poner a dilatar más el proceso y no ponerle una fecha concreta para terminar definitivamente con el conflicto. Pues no creo, porque la meta desde luego es terminar con el conflicto y no creo que buscar el cese de acciones violentas sea dilatar el proceso. Me parece que son condiciones básicas, mínimas, con las que se debería avanzar, porque el proceso entre otras cosas no lleva 2 años. Perdónenme la corrección, pero el proceso lleva los 4 años que duró el primer periodo del gobierno Santos. Desde que el gobierno Santos llegó, está buscando los contactos con las FARC. Pues ojalá, todos los colombianos queremos es que haya fin al conflicto armado. Doctor Camilo Gómez, como siempre, es muy amable. Gracias. A ustedes muchas gracias.